Buenas tardes. Arrachaldeón. ¿Se oye bien desde atrás? Bueno, pues estamos ya en nuestro cuarto día de la 37 semana de vida religiosa. Con este día de hoy ya terminamos esta semana con el tema que Susana Alonso, que está aquí a mi lado, nos va a introducir: el silencio y contemplación desde el clamor del mundo actual. Es desde el silencio y la contemplación desde donde podemos conectar con ese inmenso amor de Dios por el mundo, para que podamos encontrar nuevos caminos, como dice nuestro lema de este año, para encontrar esos nuevos caminos en estas realidades de las que nos han hablado estos días, de vulnerabilidad, de migraciones, del mundo de los jóvenes. Y bueno, pues os voy a presentar un poco algunos rasgos de Susana para que conozcáis un poco quién es Susana. Susana es misionera de la Fraternidad Misionera Verbundey. Gran parte de su experiencia misionera la ha desarrollado en Asia, principalmente en Taiwán. Podéis hablar con ella chino mandarín, porque ha estado en comunidades que hablaban chino mandarín. Durante los años que formó parte del gobierno de Verbundey, vivió en Roma, y posteriormente ha estado también en Londres, donde compaginó su labor pastoral en una capellanía universitaria con la dirección de ejercicios espirituales y un acompañamiento que integraba salud y espiritualidad. Su experiencia misionera le ha posibilitado estar en contacto con distintas culturas, escuelas y maestros de espiritualidad, lo que avivó en ella un deseo de profundizar en la meditación contemplativa y en el silencio. Ya hace más de 20 años que ella practica asiduamente la oración de silencio y quietud contemplativa, y ayuda también a otras personas a introducirse en ella. Actualmente vive en Loeches, Madrid, donde nuestra fraternidad tiene un centro teológico. Forma parte del equipo de profesores del Instituto Teológico de San Pablo, donde imparte cursos de teología en filosofía contemporánea de Asia y también en ecumenismo y otras materias. En cuanto a su formación académica, ella, que es de Madrid, estudió en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Teología Bíblica por la Universidad de Taipei, en Taiwán, y después, cuando estaba en Inglaterra, se introdujo en el mundo del coaching. Es instructora de mindfulness y ha tenido por la Universidad de Bangor en Gran Bretaña. Bueno, pues ya sin más, dan paso a Susana para que ella nos introduzca en esto que recoge estos días. Nos han dicho que toda la acción, todo lo que vivamos, todo lo que trabajemos en los distintos campos que conforman nuestro mundo y nuestras realidades, tienen que partir desde la interioridad y desde el silencio. Pues ella recoge ahora y pues nos va a introducir también. Gracias, Susana. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a todos los que en esta tarde acompañamos este momento de reflexión, de profundizar en la importancia del silencio en nuestra espiritualidad y en nuestra labor pastoral. Pues os agradezco también vuestra presencia. Había aprendido una palabra en vasco, pero creo que se me ha olvidado. Arrachaldeón. Está bien, pues todavía la recuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias por acogerme en vuestra comunidad de Bilbao, y espero pues que a lo largo de lo que vamos a compartir en esta tarde nos podamos enriquecer mutuamente. Quería empezar esta reflexión con un momento de oración, para el que voy a utilizar un poema de Pablo Neruda que se titula Acallarse, muy en consonancia con el tema, que es el silencio, en el que nos reta a silenciar la vida, dado que nuestras acciones y muchas veces nuestras palabras, más que acercarnos unos a otros, nos separan y nos distancian y generan a veces más conflicto. Entonces es un poema muy intenso, duro en algunas de sus versos,
en el que nos reta eso, a que el silencio sea esa acción común que nos una a toda la humanidad. Pues vamos a escuchar la recitación, es un vídeo grabado. Después dejaré unos breves instantes de silencio para pues, hacer esa acción que nos une en el silencio, esa acción comunitaria en este momento, y finalizaremos la oración introductoria con una canción.
Bien, pues hablar del silencio, que ya en sí mismo es un poco paradójico, querer hablar sobre el silencio. Creo que el último verso de esta canción que hemos escuchado, pues expresa un poquito a lo que el silencio nos adentra. El silencio es expresión del profundo anhelo del corazón del ser humano. Es ese anhelo que se abre a la acogida de aquello que espera ser suscitado en el interior. Por eso, pues, el título de esta reflexión, Silencio y contemplación desde el clamor del mundo. El silencio y la contemplación no nos sacan del mundo, o no tendrían que aislarnos del mundo, sino que se insertan en el mundo en el que vivimos, y es la experiencia que más nos acerca a la realidad que nos rodea, o así tendría que ser. Tendría que ser, pues, ese camino que nos hace... ¿Se oye mal? ¿Me oís abajo o abajo, atrás? Yo os veo abajo, pero no estáis abajo. ¿Hace eco? Vale. Bueno, si no me oís bien o si bajo el tono de voz de repente, pues me levantáis la mano y me resituáis el tono. Pues sí, como decía, el título de esta reflexión justamente quiere expresar lo que para mí es el silencio, lo que en mí produce la experiencia del silencio y la oración contemplativa, y es vivirme en conexión con el mundo. Es desde el silencio que escuchamos con una empatía y con una cercanía distinta el clamor del mundo. Por eso el primer planteamiento que quería hacer era este. Se puede hablar del silencio y de la contemplación en medio de tantos ruidos, en medio de ese clamor del mundo. Hay muchos reclamos alrededor nuestro. Vivimos en medio de muchísimos ruidos, y los ruidos no solo son sonidos, es el bombardeo de información que tenemos, es una vida que pasa a velocidades supersónicas a veces. Ayer en la ponencia de la tarde nos decían la rapidez con la que viven los jóvenes, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, porque la velocidad que a lo mejor cada uno individualmente tiene es una, pero el mundo va pasando y nos va arrollando y metiendo en un ritmo a veces un tanto frenético. Ese clamor del mundo, el clamor que pues a lo largo de esta semana, pues en esta semana de conferencias hemos intentado reflexionar desde distintas situaciones de nuestra sociedad y de nuestro mundo actual. No es tan nítido escuchar la vulnerabilidad de los más frágiles, la vulnerabilidad de las situaciones de migración o de otras muchas situaciones con las que nos encontramos. Viene envuelta en muchísimo ruido, en un bombardeo de información. Yo así lo definiría. Estamos envueltos ahí, pues con este dibujo quería expresar lo que a veces en nuestro interior no deja espacio al silencio y a la contemplación. Bueno, ahí hay muchísimas cosas. Ese dibujo pues es el que he encontrado. Cada uno puede tener o puede identificar
el barullo y el clamor interior y el ruido interior, y a veces no es tan fácil. No es tan fácil acoger esa experiencia de silencio que nos conecta profundamente con la vida. Esa experiencia de silencio que nos da la posibilidad de vivir no desde la observación y desde el análisis de las situaciones que pasan, sino desde una mirada más contemplativa que acoge, que empatiza y que se compromete con esas situaciones. Es posible y es necesario hablar del silencio en medio del barullo del mundo, en medio del ruido. Es necesario cultivar la experiencia de silencio y de contemplación desde ese clamor que reclama de nuestra vida un compromiso real, vital, existencial, creativo, que nos haga crecer y que ayude a crecer a las personas con las que compartimos este espacio de vida. Cultivar el silencio que nos conecta con la vida, un silencio que no nos aísla. A veces es necesario, el silencio también es muy terapéutico. Con ese barullo, a veces cuando estamos ahí, pues cruzas por la ciudad, coches, ruidos, luego vas a la casa, la televisión, pues eso, información, más ruidos, añoras, como dices, ay, que se callen todos, ¿no? Que se callen, que se pare el mundo y luego yo ya sigo, ¿no? Tiene ese aspecto también terapéutico de descanso, de restauración interior. Pero sobre todo el silencio no es solamente para descansar de los ruidos, sino para conectar profundamente con la vida. Adentrarnos en ese espacio interior en el que callan pues nuestras razones, nuestros criterios, las informaciones, las valoraciones personales o de fuera, y en ese espacio interior conectar con los cuestionamientos vitales, con las cuestiones vitales, aprender ahí a gestionar el conflicto, a gestionar el sufrimiento. Esto que muchas veces genera el silencio porque nos deja sin palabras, porque es difícil dar una respuesta, pero desde ese silencio contemplativo conectar profundamente con esas situaciones más difíciles, más vulnerables, más conflictivas. Ese espacio de silencio interior que nos favorece y nos facilita el vivir en contacto con nosotros mismos. Y solamente en contacto con nosotras mismas, con nosotros mismos, podemos también entrar en contacto con el otro, en contacto con el entorno. Ese espacio de silencio que nos favorece el sosiego y la serenidad interior que necesitamos tanto para poder acoger lo que la vida nos presenta, para poder acompañar nuestra propia vida. Ese espacio de silencio que centra la atención y la mente dispersas, como el dibujo que os ponía, envuelta en 1000 preocupaciones. A veces estamos viviendo algo y ya estamos pensando en lo siguiente. ¿No os ha pasado a veces? Como que tenemos una capacidad, la mente está creada para producir pensamiento, es su función natural, tampoco está mal. O sea, si no produjera pensamiento estaría como en línea continua, un poco adormecida, y tampoco es bueno. Es bueno estimular la mente, pero a veces la producción de pensamientos y de preocupaciones es exuberante y se va fuera de nuestro control. Incluso en este mismo momento podemos estar aquí, todos aquí mirándome más o menos atentamente, y a lo mejor y yo no me lo voy a tomar nada personal si estáis aquí, pero estáis pensando en otra cosa. Es que nos pasa muchas veces sin darnos cuenta, a veces sin pretenderlo, y queremos prestar atención a una cosa y de repente dices, ¿cómo he llegado a esta otra situación en mi mente? Empecé hablando de cualquier cosa y al final acabas
en las antípodas del pensamiento original. Pues esa producción indiscriminada de pensamiento, de preocupaciones, de lucubraciones, algo pues que es la herramienta y la acción natural y normal de nuestra mente, que nos ayuda pues a discernir, a interpretar, como nos decían en la charla de ayer, a interpretar lo que percibimos, lo que reconocemos. A veces pues se nos va un poco de control y nos mete en un ritmo mental y en una preocupación que nos genera pues muchísimo estrés y ansiedad. O sea, y hoy en día el estrés y la ansiedad es uno de las condiciones de salud más habituales. O sea, es impresionante, tan habitual que nos parece normal tener un poquito de estrés. Y es verdad que el vivir con un poquito de tensión la vida nos reta y eso es bueno, pero cuidado con los límites del estrés y de los procesos de ansiedad. A nuestra mente le cuesta mantener la calma. Y la producción mental nos dificulta el silencio interior. Podemos estar callados, pero vivir acompañados de un montón de ruido que no nos dejan estar en contacto con nosotros mismos, adentrarnos en nuestra realidad, empatizar más con lo que estamos escuchando de una persona, a veces incluso en nuestra labor de acompañantes pastoral o pues en un diálogo normal y corriente. Cuando estamos escuchando ya estamos pensando en la respuesta que vamos a dar. ¿No os ha pasado? Dices, pero si todavía no me ha pedido una respuesta, solamente esta persona solo quiere que le escuche. A lo mejor ni está esperando una respuesta, pero ya en esa función que tenemos de dar y compartir nuestra sabiduría, ya estamos pensando, a ver, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a aconsejar? ¿Cómo vamos a continuar este diálogo? Dar tiempo a la escucha, o sea, la mente va por encima del momento presente, va más adelantada, le cuesta mantenerse en esa calma silenciosa que contempla lo que está aconteciendo, lo que está pasando en el momento real y nos transporta a otro momento, a otro tiempo que no es el real. Lo curiosea todo también, es parte y es también otro aspecto que nos dificulta ese silencio interior, esa actitud pues de silencio empática. Lo curiosea, ya me ha dicho esta parte o estoy viendo esto, estoy escuchando esto y ya pues despierta esa curiosidad que también es muy buena y es muy positiva. Es que todo lo que hace nuestro interior y nuestra mente es súper bueno, son unas herramientas maravillosas, prodigiosas, son dones inmensamente valiosos. Lo que le resta de valor es cuando eso es lo que nos controla, su acción es la que guía nuestra vida y no nuestra libre opción, la que va canalizando esas herramientas y esos dones que tenemos para vivir lo que queremos y para orientarnos en la dirección que queremos. Entonces, pues esa curiosidad que también a veces nos saca un poco de nuestro ritmo, lo quiere agarrar todo, quiere saber más, consigue algo y ya. Entonces, constantemente nos está generando pues esa ansiedad o ese estrés que podemos vivir en muchos momentos. Y a veces esa actividad de nuestro interior, de nuestro ruido interior, de nuestro proceso interior, pues genera verdaderos revuelos dentro, porque pues nos confunden y nos dejan en ese estado de ruido y de bombardeo y es algo tan sencillo como pararnos y estar en un silencio sosegado, tranquilo, abierto al acontecimiento del momento, nos es muchas veces muy difícil. Ayer cuando Miquel nos ponía, los que estuvimos ayer en la charla, nos ponía esa foto con ese enorme cartel publicitario en blanco y decía, ¿qué pondrías? Alguien dijo, párate. Dijo, sí, inténtalo, a ver, párate, algo tan simple como pararse, no físicamente está el semáforo en rojo, nos paramos, hasta ahí llegamos, interiormente, no es tan fácil.
No en cada momento tenemos esa facilidad, o sea, ahí ese proceso interior genera verdaderos revuelos. Bueno, salía aquí el perrito, es como ese perrito saltarín, ¿no? Nuestro interior, que en vez de pararse, sosegarse, silenciar la actividad, como el poema de Neruda, silenciar los ruidos y desde ese espacio de silencio acogedor, abrirse a la contemplación de lo que está aconteciendo, pues está ahí, suscitando nuevas experiencias y generando nuevas experiencias. Por eso el silencio y la experiencia de silencio es importante para entrar en esa interioridad que nos ayuda a un proceso de transformación del hacer al ser. Es un proceso de construcción interior de nuestra propia identidad. El clamor del mundo nos invita y nos llama y nos reclama a comprometernos con las distintas situaciones de necesidad, a vivir comprometidos no por una acción ética, sino por compartir este espacio vital y este tiempo en el que hay unas situaciones y una serie pues de reclamos y de clamores que son parte, que también son parte de mi proceso y de mi camino de vida. Pero ese reclamo, sobre todo, es un reclamo de cómo yo soy respuesta para esas situaciones, no de lo que puedo hacer. Claro que el ser y el entrar en contacto con esas situaciones pues se transmite en una acción y se plasma en una acción específica. Pero lo importante no es tanto el hacer, sino lo que somos y cómo a través de nuestras acciones vamos siendo más y ayudando más al proceso de ser, al proceso integral de crecimiento de las personas. Entonces ese silencio, ese espacio de silencio, un silencio para ser, lo llamaba yo, que nos ayuda en esa transformación del hacer al ser. En ese silencio contemplativo, el modo de piloto automático en el que nos vivimos muchas veces, esto es un término que se utiliza mucho en terapias y en contextos de salud mental y todo esto, y la verdad es que es un modo en el que realmente prácticamente bastantes veces, bastantes horas al día y días a la semana le tenemos apretado, ¿no? Es como el modo avión de los móviles, que le aprietas y se queda ahí como en inanición con el exterior, pero pues un poquito así semejante. El piloto automático, pues como en los aviones, cuando ya uno ha despegado, el piloto manual, la persona, los pilotos de toda la vida, con los galones, cuando ya han levantado el avión, aprietan el piloto de modo automático y prácticamente todo el tiempo de crucero del avión pues está funcionando en modo automático, está ya programado, si hay turbulencias pues se activan una serie de cosas, si hay otra cosa pues se van activando ante los estímulos del exterior, pues la temperatura, las turbulencias, la velocidad del aire, se activa una respuesta de la máquina del avión. Pues este término se utiliza mucho también para expresar, para describir en el modo en el que muchas veces nos vivimos de forma autómata. Y la mayoría, ayer que hablábamos del mundo de los jóvenes, de cómo llegarles, pues cada vez más en nuestro tiempo actual, en nuestra sociedad actual, hay tal bombardeo y tal reclamo de estímulos exteriores que cada vez las respuestas son más autómatas. Se recibe un estímulo, reaccionas de una manera. Recibes un reclamo, reaccionas de una manera. Y muchas veces no hay una elección consciente de cómo nos vivimos ante esos estímulos. Ese reconocer, interpretar, elegir, pues no se da. Esto que los que estuvimos ayer nos hablaban, como ese proceso en el que introducimos a los jóvenes en nuestra pastoral, pues a veces es
ni se llega al primer paso, ¿no?, de reconocer. Se vive con un bombardeo de estímulos y con respuestas autómatas. Se necesita ese espacio interior, ese espacio sosegado, de silencio, que nos dé la posibilidad de opción libre, consciente, de hacernos conscientes de lo que pasa, de percibir los detalles de la vida. A veces pasamos 1000 veces o 10 veces por la misma plaza y de repente en un momento nos damos cuenta del balcón que hay en el 3er piso de ese edificio. Qué bonito es aquel balcón, ¿no? Aquel ventanal del edificio de la esquina de la plaza. O qué bonito aquella decoración que pusieron ahí, y llevaba ahí, pues por no decir toda la vida, un montón de tiempo. Pero a veces vamos con tanta prisa que no percibimos los detalles. No percibimos los detalles, vamos en piloto automático. También nos pasa que en ese hacer y en ese afán, pues, de actividad interior en el que nos sumergimos y nos metemos, vivimos en modo pensamiento bucle, ¿no? Le llamo así, es como el tirabuzón, ¿no? Dando vueltas a las cosas y buscando solucionar las situaciones, pensando y vuelta a pensar y vuelta a pensar, y hay que reflexionar y hay que hacer discernimientos y hay que tener en cuenta todos los factores de la situación y estudiarla por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por el centro, de todas las formas posibles. Pero cuando entramos en un círculo bucle de reflexión y reflexión, a veces es mejor parar, dejar un espacio, dejar que fluya, dar un tiempo a que esa misma situación surja ante nosotras, ante nosotros, de una forma diferente. Entrar en contacto también con lo que esa situación me provoca a mí, para hacer un discernimiento y para comprometernos con las situaciones que tenemos o con las que nos enfrentamos. No solamente las tenemos que reflexionar y crear estrategias de acción. A veces también un punto muy importante en ese discernimiento es observar desde ese silencio, desde esa serenidad, desde esa actitud contemplativa, ¿qué me provoca? ¿Desde dónde yo respondo a esta situación? ¿Qué me hace ser? ¿Qué está construyendo en mí? ¿O qué está alterando en mí esta situación? Entonces, pues ese espacio de silencio que rompe ese bucle, a veces sin salida, y nos abre a un discernimiento más empático, más integral, que integra también nuestra corporeidad, nuestra emocionalidad, nuestros sentimientos, nuestra humanidad de forma global. Salir del afán de llegar, de conseguir, de hacer, de tener las cosas ordenadas, llegar al final, de llegar al afán de llegar. Yo no sé dónde queremos llegar a veces. Tengo que acabar, tengo que llegar, y ya cuando lleguemos tenemos que llegar más lejos, y en ese afán de llegar no sé dónde, muchas veces realmente es difícil saber dónde queremos llegar, estamos dejando de vivir algo que es muy importante y que es el momento presente. Vivimos muchas veces proyectados en nuestro hacer. Cuando nos vivimos desde el hacer y no desde el ser, vivimos muchas veces proyectados hacia lo que está, y es buenísimo proyectar. Es que necesitamos proyectar, o sea, necesitamos planificar. No vivimos aislados del tiempo, venimos de un pasado y lo que hemos vivido nos hace ser lo que somos hoy y nos enseña desde donde hoy nos proyectamos, y somos, pues, personas orientadas con una perspectiva, con un horizonte, pero desde ahora, desde este momento presente, desde el acontecimiento que está teniendo lugar en este momento, porque este momento no vuelve. Si ahora no aprovechamos este segundo, pues ya no va a volver. Yo mañana ya no vuelvo, y vosotros tampoco, porque mañana ya no hay nada aquí. Entonces, a veces pues ya este afán de vivir en otro tiempo pues
nos hace perder la riqueza que podemos vivir y tener en el momento presente. En ese vivirnos desde el hacer, también muchos momentos hay una evasión de las situaciones que son difíciles, que no sabemos cómo afrontar, muchas veces no consciente, pero postergamos, ¿no? Cuando algo nos es difícil, que es distinto de lo que decía de dejar un espacio para que vuelva a surgir esa situación y que nos dé otra perspectiva, es el dejarlo porque no sabes ni por dónde comértelo. Entonces pues lo vas dejando, luego lo hago. Y nos es difícil acercarnos a las situaciones y más aún a las personas que nos son más difíciles, pues evitamos. Es una forma de mantener como la calma, no es el sosiego interior del que os hablaba, pero mantener la paz, pues evitar lo que sé que genera turbulencia, conflicto en la relación, lo evito. No hablamos de esto, intento limitar el tiempo en esta situación o con esta persona. Ese espacio de silencio interior y esa actitud contemplativa nos posibilita y nos da ese espacio de acercarnos a aquello que nos es más difícil, a aquello que es más conflictivo, de quitarle la monstruosidad, que a veces, muchas veces es proyección de nuestro propio límite, quitar la monstruosidad de aquello que me es que innatamente evito, eludo, y quitándole esa monstruosidad desde una mirada nueva, es más fácil acercarse. Ya no hay amenaza, hay posibilidad. Vivirme desde el hacer, desde esa lucha por controlar, por tenerlo todo bajo control, aprender en el silencio a soltar. En la misma experiencia y práctica del silencio tienes que soltar muchas veces, pues tienes que soltar pensamientos que acuden a tu reclamo, rompiendo ese silencio, distracciones, sentimientos, desasosiegos. Esa práctica, que en la misma práctica de la oración de quietud y de silencio vas haciendo, va cultivando en nosotros esa actitud también de no siempre tener y necesitar controlar todo, saber todo, poseer todo. Dejar ir las situaciones es parte natural del mismo proceso de la vida. Ese hacer que muchas veces, más que planificarnos, nos vacía, porque nos deja sin energía, nos deja en agotamiento, un vaciamiento, que no es el vaciamiento espiritual, sino el vaciamiento de recursos, de posibilidades, de creatividad, de no saber ya, de agotamiento. Y vivirnos en ese silencio desde el ser, cultivando pues esa identidad del ser, cultivando ese no control, cultivando esa atención a cada acontecimiento, cultivando esa actitud contemplativa que percibe todos los detalles, que se deja enriquecer de lo que está aconteciendo, que no busca pues otros alicientes, otra evasión. Parece muy sencillo, a veces pues no es tanto como lo parece. El otro día, hace unos días, estoy preparando una experiencia de Pascua con un grupo de jóvenes, y en una de las dinámicas que tendremos durante la Semana Santa vamos a hacer una caminata a un árbol en Madrid, o sea, cerca de Madrid, donde tenemos nuestro centro de espiritualidad, una encina que es una encina, dicen que centenaria, no sé si milenaria, no sé si tanto, pero al menos centenaria, es anchísima, la rodean 5 personas con los brazos extendidos, es una encina enorme, que las ramas caen hasta el suelo haciendo una especie como de cabaña, en la que cuentan, está al lado de mi pueblo, y entonces yo la historia la he oído desde pequeñita,
que cuando llovía, había tormentas, los pastores se refugiaban ahí con los rebaños de ovejas y llegaban a albergar hasta 200 y pico ovejas dentro de la encina. Entonces lo llaman la encina de la comunión, ¿no? Porque ahí congrega. Pues como estamos preparando una caminata hasta esa encina, donde tendremos ahí pues una actividad con ellos, una liturgia de comunión, ahí con los jóvenes, fuimos con los líderes para ver y preparar la actividad. Entonces pues yo les contaba la historia que desde pequeñita escuchaba a los ancianos de mi pueblo, que las ovejitas que iban cuando había tormenta, que la encina, que tal, que ahí congregaba, que es un símbolo de comunión, de acogida y tal. Y los jóvenes enseguida, pero ¿y qué significa esto? Yo pues mira, les volví a contar pues esa historia de la acogida, porque pues refugiaba en cada, pues antes no había tantas facilidades como ahora, vivir la vida del campo pues era muy desprotegida, muy vulnerable, y pues era un símbolo realmente de refugio y de acogida para los que estaban en el campo. Y enseguida 2 de ellos ya con el móvil buscando información. ¿En qué año se plantó esta encina? Digo, pero ¿quieres dejar de buscar información y mira esta encina? O sea, déjate impactar por la inmensidad de este árbol. ¿Qué más da si era en el 1903 o en el 1904, o si eran 250 ovejas o 257, o si lo que contaban los abuelitos de mi pueblo era verdad, o si es un símbolo, o si es un icono? Déjate transmitir por esa encina. Deja que te transmita algo, que te comunique algo. Pues eso de dejar pues que las situaciones, que el clamor que nos llega a través de una situación, de algo que vemos, que visionamos, de una conversación de una persona, nos evoque algo, nos suscite algo. Eso es lo que nos hace profundamente ser. Es verdad que podemos enriquecer todo eso con muchísima más información y esto pues realmente lo engrandece mucho más. Pero es aquello que vamos cultivando en el momento, aquello que dejamos que nos conecte profundamente con lo que está aconteciendo, con lo que está siendo. Eso es lo que profundamente nos hace ser. Ese clamor por el silencio, ese clamor por ser, esa necesidad de caminar hacia un ser más integral, hacia un ser más integral e integrado desde el interior, creo que es un clamor también del mundo de hoy. Hay muchos reclamos de acción, pero también hay muchos reclamos y mucho clamor en el mundo de hoy y en las personas de hoy de ser, de edificarnos desde la identidad auténtica del ser humano. Y por eso pues recogía como uno de esos clamores el clamor del mundo de hoy por el silencio y por ese espacio de interioridad que se ha ido vaciando de la vida de muchas personas, que en ese impacto de información, en ese bombardeo de información y en ese dataísmo del que se habla ahora, de tantos datos y en el que la inteligencia artificial sustituye ya la inteligencia humana y estamos ya un poquito medio robotizados todos, ya si no tenemos el cablecito al lado nos vivimos desconectados, y es súper bueno, nos da tantas posibilidades la tecnología, pero ojalá que nunca nos controle, ojalá que nunca nos sustituya. Uno de los clamores de este mundo de hoy es recuperar ese espacio de interioridad, ese espacio creativo del silencio que es tan propio del ser humano. Y por eso vemos la búsqueda tan inmensa de espiritualidad y de experiencias de silencio que se vive hoy. Ahí he puesto en ese cuadrito pues algunos de esos reclamos, de esos clamores por recuperar ese espacio interior que es tan propio de nuestro ser, de nuestra identidad como seres humanos. Pues toda esa búsqueda de espiritualidad, mindfulness,
Yo el mindfulness es lo que más conozco de todos esos, yoga también, pues rezar también, la experiencia cristiana, veganismo, el zen, la meditación, el eco-friendly también, ahora pues la ecología también, incluso pues nuevos espacios de espiritualidad que se van creando, que no son más que un reflejo de ese clamor de la persona de hoy, del mundo de hoy, por recuperar ese contacto profundo con lo que nos hace ser profundamente humanos. Ese espacio interior que a veces pues no se ha encontrado en lo que hoy hablamos, en el silencio, en la contemplación o la experiencia espiritual, y realmente ha llegado a generar lo que doy en llamar intolerancia religiosa, porque se identifica esa experiencia tan profundamente humana de interioridad, de silencio, de transformación consciente de una persona que se vive desde el hacer y desde lo exterior a una persona que se viva desde dentro, de donde surge lo más auténticamente humano y un compromiso realmente humano y que ayuda al crecimiento global. Se ha identificado con lo religioso porque está muy relacionado. Entonces se ha generado esa especie de intolerancia religiosa y se ha desechado ese espacio. Entonces ahora esto ha dado lugar a muchas personas, yo escucho a muchas personas, estoy segura de que todos los que estáis aquí esta tarde lo habéis escuchado también más de una vez, mucha gente, muchos de esos clamores del mundo de hoy que nos dicen: yo soy espiritual, pero no soy religiosa, no tengo fe, pero yo soy espiritual. ¿Lo habéis escuchado alguna vez esto? Mucho. Y dices, ¿cómo se casa eso? ¿Cómo se casa eso? Pues se comprende al menos muy fácilmente. O sea, la espiritualidad es verdad que está vinculada con la religión, también nos aporta una experiencia de espiritualidad, pero la experiencia espiritual es mucho más. O sea, lo que se rechaza es lo estático de lo religioso, es a veces lo estático de la parte, digamos, institucional, dogmática de la religión, que se ve un poquito como amenaza a ese crecimiento de mi identidad y a ese desarrollo de mi persona desde el ser. Y se ve como una amenaza de querer controlar eso que yo soy. Y justamente como una amenaza que me pone vías del hacer y que me devuelve al hacer. Hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro. Y claro, ahí entra un poquito en conflicto. Y eso ha generado y genera otro de los clamores que se escucha y que yo escucho en el mundo de hoy, que es una espiritualidad sin Dios. Una espiritualidad en la que Dios estorba, en la que yo me construyo como persona un poquito ad hoc, pero Dios me estorba, porque Dios ha quedado vinculado al hacer, a lo que hay que hacer, a lo que manda, a lo que evita, y no a esa persona desde el ser. En ese clamor recogía este texto de un filósofo francés, quizás algunos lo conozcáis, André Comte Sponville, que me parece súper ilustrativo de ese clamor desde el silencio, de ese clamor por el silencio y por la interioridad que el mundo de hoy nos grita. Este filósofo tiene un libro muy, muy interesante, muy conocido, se llama El alma del ateísmo. Y aunque habla del ateísmo, es un ateísmo con alma, ya eso dice mucho, y como subtítulo es una introducción a una espiritualidad sin Dios. Y en este libro está este texto que me parece muy ilustrativo de lo que estoy diciendo. Dice: somos seres limitados que nos abrimos a lo infinito, seres efímeros que nos abrimos a lo eterno, seres relativos que nos abrimos a lo absoluto. La espiritualidad es nuestra conexión finita con lo infinito.
nuestra experiencia temporal de lo eterno y nuestra aproximación relativa a lo absoluto. La espiritualidad, para mí, dice, tiene que ver con sentirme profundamente conmovido con el misterio de la existencia y con la posibilidad de sentirme uno con todo y con todos los que me rodean. Es sumergirme y dejarme inundar por la bondad de las cosas. Alguien dice, me dirá, pero eso es Dios. El sentirte uno con todos, el sumergirte, dejarte inundar por la bondad de las cosas, esto que va diciendo. Eso es Dios. Y él dice, quizás pudiese llamarlo así, aunque trasciende mi comprensión y prefiero reconocer que no sé si existe alguien con estas características. Me parece súper elocuente este párrafo, bueno, todo el libro, no tiene desperdicio. El corazón de una persona buscadora de autenticidad. El clamor de alguien que busca vivir profundamente comprometido con las cuestiones más vitales. El clamor de alguien que sabe percibir el misterio de la existencia. El clamor de alguien que quiere vivirse desde ese compromiso, uno con todo y con todos, que sabe apreciar la bondad y la belleza de las cosas. El clamor de alguien que en eso no encuentra un tú, no encuentra un compañero, pero que tampoco lo niega, aunque su libro se llama Alma del ateísmo. Dice simplemente, humildemente, prefiero reconocer que no sé si existe alguien con esas características. Ante este clamor, yo me pregunto, ¿y si fuéramos capaces de presentar a alguien con esas características? ¿Y si el silencio y la mirada contemplativa a este mundo que reclama a alguien con estas características nos diera la creatividad de presentar un Dios que no estorba? ¿Y si el silencio y la contemplación fueran la posibilidad de una espiritualidad que dé respuesta a lo que vive el mundo de hoy, a los retos, a las dificultades que enfrentan? ¿Y si desde el silencio y la contemplación, ante la soledad y la marginación que clama en nuestro mundo, fuéramos capaces de mostrar la acogida desde esa actitud de acercarnos a lo difícil? La acogida y la presencia es estar presentes en el acontecimiento del aquí y ahora, en vez de ignorar lo que pasa. No importa, no necesitamos tener respuestas a todo lo complicado de la vida y del momento que vivimos, pero siempre podemos estar presentes. Desde el silencio y la contemplación podemos, ante esta crisis de referentes, de líderes, de ideales, quizás testimoniar esa presencia sencilla, ese saber estar, saber tender una mano, saber empatizar, acoger lo que se me presenta, acompañar la necesidad y los momentos de turbulencia de los otros. Desde el silencio y la contemplación, saber respetar cada etapa de la vida, la fragilidad de la enfermedad, sin asustarnos, sin evadirla, sin minusvalorarla, acoger la vejez, acoger el último momento de la existencia como parte de este camino existencial. Desde el silencio y la contemplación, poder ofrecer personas
con esas características, poder construirnos desde el ser, desde el estar presentes en lo que acontece. Desde el silencio, ir creciendo desde ese espacio de interioridad, desde esa interioridad que nos es común a todos los seres humanos y que, pues como os decía, para mí es uno de los clamores más fuertes, quizás más impactantes, porque es un clamor tan de dentro de la persona, el recuperar ese espacio de interioridad, el entrar en ese sosiego interior, ese espacio de interioridad que nos abre a la experiencia espiritual, ese espacio de interioridad, pues que es ser consciente también de uno mismo, de nuestra realidad humana, de nuestra corporeidad, de nuestra existencia, que nos abre a la experiencia de espiritualidad, pues que ya nos abre a ese atisbo de trascendencia, a que hay algo más que lo que vivo, algo más que lo que necesito, que hay un horizonte, ese espacio, pues como decía Sponville, pues apreciando la belleza, esa trascendencia, pues que a veces muchas personas sin fe, con fe en la contemplación de un atardecer, y parece pues como que te ensancha por dentro. Cuando en la primavera empiezas a escuchar el gorgojo de los pájaros, hay algo como de vitalidad que se transmite. Cuando pues coges de la mano a una persona que lo está pasando mal y ante la impotencia de acompañar esa situación, pues hay ese momento sacramental de conexión profunda con ella, o ante el dolor, ante situaciones en las que no hay respuesta. El silencio no es la falta de respuesta. El silencio es la posibilidad de estar conectado profundamente con esa situación. Es muy diferente. Es muy diferente callar cuando no sabemos qué decir, o callar para conectar profundamente con lo que está aconteciendo. Y eso es lo que nos abre a la experiencia espiritual, a vivenciar ese momento, a conectar ese momento. Y ahí abrirnos a esa experiencia de alteridad, de un tú. De un tú que para nosotros, pues ese es el tú de Dios. Yo recuerdo, lo cuento muchas veces, cuando hacía mis prácticas de mindfulness. Mindfulness, sabéis que es una práctica de meditación secular, la llaman. En todo caso, no es una meditación cristiana propiamente dicho, aunque yo creo que ayuda mucho a la contemplación cristiana y a la interioridad cristiana. Pues cuando hacía mis prácticas, pues tenía un tutor al que tenía que referir mi proceso pues de práctica, mis dificultades, mis logros, mis batallas, mis consecuciones, todo, ¿no? Y bueno, él sabía que yo era no solamente católica creyente, sino además misionera. Además me dedico a la evangelización, o sea, la transmisión de la fe, con lo cual mucho paradójico en todo caso, ¿no? Entonces, pues él sí que me pidió que en la práctica dejara un poquito al lado mi afán evangelizador, o sea, que hiciera la experiencia sin intentar comprender todo pues desde mi mentalidad cristiana, o haciendo paralelos, o pues identificando las experiencias o lo que fuera, para pues entrar y dejarme enriquecer lo más que pudiera. Y yo, la verdad, pues como tenía ese deseo de conocer profundamente esa meditación y de enriquecerme, así lo hice. Y yo pues era siempre bastante secular cuando compartía mi práctica, pero a él yo creo que le picaba la curiosidad, y ya un día decía: a ver, tú, en ese proceso de meditación y de interioridad, en ese adentrarte hacia ese espacio interior de silencio, de contacto contigo, con todo lo que rodea, con el universo, con todo, con el lenguaje pues propio de esa meditación, en esa conexión, en esa interconexión con todo y con todos, tú, como misionera, ¿qué sientes ahí? ¿Qué acontece dentro de ti en ese momento? Y le dije: mira, ya que me has preguntado, te voy a decir.
todo el proceso en el que tú me acompañas de interioridad me ha sido súper, la verdad es que me dio y me da herramientas muy válidas. Me es súper rico, es realmente iluminador y esclarecedor para mí de ese viaje al interior que a veces no me es tan fácil. Me es más fácil ir a Taiwán que viajar hasta dentro de mí misma. Pero donde tú me dejas, yo sigo. Donde tú me dejas, o sea, en ese espacio de contacto, de interconexión con uno mismo, con todo, con todos, yo sigo. Ahí a mí se me abre la alteridad, la trascendencia de un otro, trascendente que me trasciende y que a la vez me envuelve profundamente, que para mí es la experiencia personal de Dios y es la experiencia profundamente cristiana. Entonces, desde la interioridad, para mí la única vía posible, la única direccionalidad posible, la orientación de la interioridad es hacia la experiencia espiritual. Y al mismo tiempo es muy difícil llegar a una experiencia espiritual profunda sin una fuerte y muy cultivada interioridad. Es bastante difícil. Puedes llegar a comprender muchas cosas de la experiencia espiritual, pero no porque las comprendamos más, las experimentamos más. No porque pensemos más en lo espiritual, lo vivimos. No porque sepamos, incluso lo enseñemos. Y aquí yo me proyecto a mí misma, porque como os digo, me dedico a eso desde más o menos 27, 28 años, o sea, a propagar la experiencia espiritual. No porque la enseñes, la aconsejes, la acompañes, la pienses, la reflexiones. Estás profundamente conectada a esa experiencia. No por pensar más en lo espiritual, lo experimentamos más. Desde la interioridad es necesario ese espacio de silencio, dar tiempo al acontecimiento espiritual para conectar profundamente, para entrar en ese saboreo de lo espiritual. No se trata de saber, sino de saborear lo espiritual. Y ahí, bueno, voy a adelantarme porque si no, no me va a dar tiempo. Algo me gustaba este dibujito que encontré y que fue mi dinámica del retiro que di hace un par de semanas. O sea, esa experiencia espiritual desde donde encontramos la salida. A veces ante las situaciones o cuando hay algo que nos apremia, que nos supera un poquito, decimos, ay, yo no sé cómo salir de esta. O sea, esa expresión como tan nuestra, tan castiza que diríamos en Madrid, de donde soy. ¿Cómo salir de esta? Para mí fue muy elocuente encontrar este icono. La salida es hacia adentro. Es hacia adentro. La respuesta muchas veces es dejar ese espacio en el que emerge otra forma de afrontar, de mirar, de contemplar, de relacionarnos, de conectar con la realidad. Por eso, pues antes de terminar, sí que quería acercarnos a ese proceso desde la interioridad hacia la experiencia espiritual que pues a mí al menos en la práctica de la oración contemplativa, de esa espiritualidad sin prisas, hay un refrán, no sé si por aquí en el País Vasco lo tenéis, en Madrid, bueno, somos muy de refranes por ahí, no sé si aquí también lo sois. Hay uno que dice, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Pues mira, qué bien, porque con esto ya casi queda todo dicho, ¿no? A veces las urgencias de la vida y los clamores del mundo pues nos meten mucha prisa para responder y es que tenemos un deseo que es tan sagrado también, es un don tan bonito el que queramos responder y el que eso nos genere pues una respuesta, o sea, que no nos deje pues neutros, que no nos deje indiferentes, pero pues eso, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Una espiritualidad sin prisas. Yo la oración de quietud y de contemplación cada vez la voy definiendo más así, una espiritualidad sin prisas, pero sin pausa, muy conectada.
Y esa espiritualidad, pues a mí me ha ido sintetizando o esquematizando mucho en un proceso de silencio interior, de adentrarnos en un silencio interior, o sea, que recoge pues todo mi ser humano, no solamente pues el silencio verbal, que quizás pues es el más incipiente para entrar en el silencio, la ausencia de sonidos, ausencia de palabras. A veces qué bueno es callarse, mejor callar que meter la pata. Ese silencio verbal, pero que no es solamente pues el callarse o la ausencia de sonidos, la ausencia de definiciones. O sea, en las palabras pues también queremos definir las cosas, de alguna forma comprenderlas, matizarlas, explicarlas. De nuevo ese afán de control, de tener todo ahí bien agarradito. El dejar, pues esto nos abre a la acogida, nos abre pues esa ausencia. No hay ruido, no hay silencio, no hay información, no hay impresiones que me llegan a mi mente, sea en forma de pensamiento, de imágenes, de fantasías, de sonidos, de recuerdos, de proyecciones. O sea, pues está en ese silencio, entonces en ese vacío pues se abre a la acogida. O sea, es una actitud, es una disciplina que no es vocal, no es verbal, es más una actitud espiritual. O sea, es un proceso que para mí culmina en el silencio contemplativo, una actitud espiritual de la acogida. Para yo acoger algo necesito callar. Si yo quiero acoger lo que vosotros hoy me queréis compartir o preguntar, ahora ya pues en 2 minutos que voy a acabar, tengo que callar, porque mientras yo estoy hablando pues no me vais a parar, ¿no? O no voy a prestarle la atención que requiere. También necesita ese silencio corporal, porque la experiencia espiritual no se da, no sé, en el espacio, no se da. ¿Dónde acontece la experiencia espiritual? ¿Dónde está la dimensión espiritual de la persona? ¿En qué lugar del cuerpo está? A lo más que llego es hacer mía la afirmación de la Escritura que dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Dios habita en vuestro cuerpo? La experiencia espiritual se da en todo nuestro ser. Por eso decía, no por más pensarla la experimentamos más, porque no se da en nuestra mente. Cuando captamos la fe o cuando aceptamos la experiencia de fe o cuando comprendemos lo espiritual. Decía John Henry Newman, que es un cardenal, era de la Iglesia anglicana, se hizo católico y llegó a cardenal inglés, decía muy sabio y muy santo, que para comprender y aceptar la fe necesito mi intelecto. Para experimentar y vivir la fe me basta el corazón. Silencio corporal, porque no solo somos intelecto, no solamente pues necesitamos callar verbalmente, o sea, hay también pues todo un mundo emocional, emotivo, afectivo. Ayer Miquel nos decía, no olvidéis la corporidad con los jóvenes, no olvidéis lo afectivo, lo emocional, las emociones, o sea, os gusta vivir al máximo, ¿no? Experimentando al máximo. El silencio corporal, la quietud, sosegar, entrar pues en esa serenidad interior, también sin eludir lo que vivimos, incluso en la experiencia de dolor, en la enfermedad o ante la enfermedad de otros, ese silenciar el cuerpo. Nos adentra, nos abre al estar presentes, o sea, escuchar mi cuerpo, estar en mi cuerpo y meter mi corporeidad, mi mundo pues físico, emocional, psíquico. Es la única forma que tengo de estar presente. Yo estoy aquí así. Es que esto, además ya os decía, mentalmente puedo estar en otro sitio. Incluso mientras hablo puedo estar en otro sitio. Tenemos una capacidad impresionante. O sea, esta corporeidad sacramental que nos mete, nos ancla, nos sumerge en el acontecimiento presente. El silencio corporal. Estar.
El silencio mental. Uy, este sí que es difícil. Este ya lo hemos dicho. O sea, esto da más vueltas. Ese parar. Yo no hago la experiencia espiritual. Yo no la planifico. Yo no la traigo. Yo no la provoco. Yo no la genero. Yo no la reflexiono. Ese silencio mental, para que la atención esté orientada del todo y en todo al acontecimiento espiritual, que para nosotros pues tiene un nombre, que esté orientada a Dios, a quien quiero encontrar. Muchas veces cuando oramos mentalmente o hacemos por recitación o lección, que son formas de orar súper buenas y que nos ayudan muchísimo en nuestro proceso de experiencia espiritual, hablamos y nos comunicamos a Dios. En el silencio mental nos abrimos y abrimos nuestra atención a que sea Dios el que se nos comunica, que sea Dios el que emerge ahí en ese silencio. Y es ahí que nos da la posibilidad de adentrarnos en el silencio espiritual, en ese silencio del corazón, nos decía cuerpo, mente, emociones, en ese silencio del corazón en el que la voz de Dios, la palabra, es la voz del amado, en el que ya entra esa oración afectiva que me abre a ese tú de Dios. Ya no es una experiencia trascendente, ese espacio de interioridad trascendental, la belleza, sino que ahí entra toda esa parte afectiva de comunión con Dios y nos adentra esa oración más afectiva al silencio místico, el silencio contemplativo de comunión, de conexión, de identificación profunda con Dios. Esa comunión que solo se dará plenamente cuando muramos, pero que a veces pues ya prefiguramos en ese saboreo de lo espiritual, ese gustar de aquellos momentos de conexión profunda, como decía Sponville, hablando del ateísmo, de la espiritualidad sin Dios, esos momentos de conexión con todo, con todos y con el que lo es todo. Entonces, pues, el silencio que nos va abriendo pues, a esa experiencia y que nos ofrece pues, esa experiencia de silencio y de contemplación como una propuesta de respuesta para el clamor del mundo de hoy, de recuperar esa identidad, ese ser integral de la persona en la que pues, se puede abrir a esa experiencia de interioridad, de espiritualidad en la que Dios no estorbe, en la que está esa inmediatez de Dios, ese momento presente en el que vivimos, lo experimentamos, nos lo reflexionamos, nos lo pensamos, nos abrimos a la contemplación de la vida, de los detalles, y esa experiencia de espiritualidad que muestra desde la acogida de la vida, desde ese saber estar ante las duras y las maduras, como solemos decir, mostrando en ese estar que Dios es bueno y que es bueno que haya Dios. Y esta frase que es de Leonardo Bohm, pues me encanta. O sea, ojalá que nuestro silencio sea una respuesta no por no saber qué decir, sino una respuesta que desde el estar presentes manifiesta esa bondad de Dios y hace pues que Dios también nos sea necesario y que nos adentre en esa experiencia suya. Bueno, eskerrik asko.